Amados amigos y amigas, vamos a continuar con el segundo video de Felipe el Evangelista aplica a Cristo Isaías 53, cosa que no hacen los maestros judaizantes, sionistas, ortodoxos y ultraortodoxos. Vamos a leer un pasaje en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjese muy bien lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjese muy bien, es la palabra de Dios. El apóstol Juan, primera carta, 4, 1. Fíjese muy bien, voy a volver a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿A qué se refiere aquí que no debemos creer a todo espíritu? ¿A qué se refiere aquí la palabra espíritu? Y también dice probad los espíritus. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a todo maestro de religión, a todo predicador, a todo aquel que se presenta ante el público como un apóstol, como un profeta, como un pastor, como un evangelista, como un maestro, como un rabino, como un sacerdote, como un obispo, como un arzobispo, como un cardenal, como un papa, como un patriarca. O sea, en fin, se está refiriendo a todo aquel que expone ante el público palabra de Dios. Así se presentan como que hablando palabra de Dios. Y muchos de ellos ostentan a sus títulos académicos, a sus títulos religiosos, a sus licenciaturas, a sus maestrías, a sus doctorados. Pero déjeme decirle una cosa: la prueba a la que debemos someterlo o someterlos es la misma palabra de Dios. Aquí dice probarlos. Y dice, ¿por qué? Dice, el por qué dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en el primer siglo había falsos maestros o profetas. Había los maestros del judaísmo que no reconocieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios o Dios mismo hecho carne. El Sanedrín condenó a Cristo a muerte y de ahí del Sanedrín pues salieron los rabinos, los maestros de la ley, los sacerdotes, había fariseos, entre ellos, ¿verdad? Salieron los que se opusieron a Cristo, los que lo llevaron a la muerte y también los que encabezaron la persecución una vez establecida la iglesia. Bueno, el punto es que aquí nos dice probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y debemos probarlos con la regla, medirlos con la regla de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, los escritos inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, el versículo 6 lo dice, mire, fíjese muy bien. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios, dice Juan. Cuando él usa el pronombre nosotros, se está refiriendo a él mismo, a sus compañeros de apostolado y a los cristianos fieles a quienes está escribiendo. Les dice, nosotros somos de Dios. Y luego dice, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye, o sea, oye la doctrina, la enseñanza apostólica. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina o la enseñanza de los apóstoles era inspirada por el Espíritu Santo. Y esa doctrina que anunciaban, que predicaban los apóstoles, era confirmada con prodigios, señales y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Era confirmado el mensaje de ellos. O sea, confirmado significa que Dios autenticaba que la procedencia de lo que ellos anunciaban venía de Él, venía de Dios, procedencia divina del mensaje. Usted dígame, de todos los maestros que ha habido después de los apóstoles, incluyendo pues a los rabinos, a los fariseos, a los sacerdotes, incluyendo pues a sacerdotes católicos y de la iglesia ortodoxa griega y de denominaciones y los rabinos del movimiento sionista, que ellos, bueno, pues son judíos sionistas. Están los ortodoxos, los ultraortodoxos. ¿Cuál de todos ellos Dios ha confirmado el mensaje de Él con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? ¿Quién de ellos puede decir que tiene la plenitud del Espíritu o los dones del Espíritu? ¿Quién de ellos, amados? ¿A quién de ellos Cristo les hizo la promesa de ser investidos con el poder del Espíritu Santo? A ninguno. ¿A quién de ellos Cristo les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo? A ninguno. ¿Quién de ellos estuvo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y fueron llenos todos del Espíritu Santo? ¿A quién de ellos? A ninguno, amados amigos. Entonces, aquí dice Juan, fíjese muy bien, que el que es de Dios nos oye. Oye, dice Juan, si usted dice ser de Dios, oye nuestra doctrina, nuestra enseñanza apostólica. Por eso dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero la enseñanza apostólica es autoritativa y final. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, fíjese muy bien que todo maestro religioso que no sigue a la enseñanza de los apóstoles no es de Dios. Así de sencillo, todo maestro religioso que no sigue la enseñanza de los apóstoles no es de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 14.
Fíjese muy bien, 14:16. Dice Cristo, andando en su ministerio, les dice a los apóstoles, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo usa el pronombre singular de primera persona cuando dice, y yo, dice Jesús, y yo rogaré al Padre, Cristo rogando al Padre, y os dará otro consolador. Ya aquí vemos cómo Cristo hace distinción de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es el que trajo, el que reveló esta enseñanza, la plenitud de la enseñanza acerca de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, un Dios en tres. Es el misterio de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el que se hizo carne fue la segunda persona de la deidad, o sea, el Hijo. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo aquí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Bueno, porque mientras Cristo estuvo con ellos en su vida terrenal, en su vida ministerial, Cristo fue un gran consolador para ellos. Consolaba con sus palabras, consolaba con sus enseñanzas, consolaba con sus obras al sanar todo tipo de enfermedad, etcétera. Consolaba al perdonar pecados. Cristo era gran consolador. Pero dice Cristo que Él va a dar otro consolador, porque después de cumplir su obra redentora en la tierra, de morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día, Cristo ascendería al cielo, se sentaría a la diestra de Dios, entonces mandaría al otro consolador, o sea, al Espíritu Santo, a los apóstoles. Por eso dice aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. Fíjese muy bien cómo Cristo identifica al consolador llamándolo el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo llama así Cristo? Porque su trabajo primordial o de más importancia que iba a llevar a cabo el Espíritu Santo iba a ser la de revelar toda la verdad. Por eso Cristo lo identifica como el Espíritu de verdad. Y luego en el mismo capítulo 14, versículo 26, fíjese muy bien, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Fíjese bien cuál iba a ser la tarea principal, el trabajo principal del Espíritu Santo en los apóstoles. Les dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas. Cristo empezó durante su ministerio a predicar parte de la verdad. El Espíritu Santo completó la obra. Por eso dice, Él os enseñará todas las cosas, todas las grandes doctrinas, toda la enseñanza que tiene que ver con la abolición del antiguo pacto, la gracia, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la fe, el bautismo, acerca de la personalidad y deidad de Cristo. O sea, todas las enseñanzas que tienen que ver con la iglesia, el reino, cómo adorar a Dios, cómo debe estar organizada la iglesia, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza de Cristo, que está en el nuevo pacto. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, también dice aquí, todo lo que yo os he dicho. O sea, los apóstoles no iban a depender de sus memorias, sino que el Espíritu Santo les iba a ayudar a recordar, para que no se equivocaran ellos en la transmisión del mensaje. Vamos a leer otro pasaje, Juan 15, 23 y 27. Dice Cristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Fíjense cómo aquí Cristo ahora se presenta como que enviando Él, o sea, Cristo enviando al Consolador. En los otros pasajes, Cristo dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador. Dice que el Padre enviará, pero aquí Cristo se presenta enviando Él al Consolador, porque todo lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Mismo poder, misma gloria, misma honra, misma naturaleza, igual que el Padre. Por eso aquí Cristo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, dice Cristo, dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo daría el Espíritu Santo testimonio acerca de Cristo? ¿Cómo lo haría? Pues lo haría a través de inspirar a los apóstoles, para que ellos transmitieran el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Lo que oyó el Espíritu Santo del Padre de Cristo, el Espíritu Santo lo daría a los apóstoles, y los apóstoles lo anunciarían y también lo darían a la iglesia. Y ese mensaje, el Espíritu Santo lo confirmaría con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Vamos a llegar más adelante a ese punto. Pero hay que entender este asunto, amados amigos, que dice que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de Cristo. ¿Y lo hizo? Efectivamente, lo hizo. Entonces, ¿usted va a creer más al testimonio de esos rabinos judaizantes que al testimonio mismo del Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles para que ellos transmitieran el mensaje, que ese mensaje fuera confirmado con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo? Solamente a un tonto, amados amigos, se le ocurriría poner su confianza en falsos maestros de religión que se apartan de la verdad, amados amigos. Y luego dice el 27 de Juan 15, y vosotros, o sea, hablando de los apóstoles, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, los apóstoles también darían testimonio de Cristo. Además, ellos fueron testigos oculares, amados amigos, testigos presenciales
de todo el ministerio de Cristo, desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su ascensión al cielo. Ellos fueron testigos oculares, testigos de oído y de vista. Entonces usted no va a creer a los apóstoles, pero sí va a creer a los maestros de religión, a los judaizantes que malinterpretan la ley de Moisés, los profetas y los escritos, con explicaciones forzadas para desasociar a Cristo, ¿verdad? Para no conectar a Cristo, para negar a Cristo, y pues niegan el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de los apóstoles, el testimonio del nuevo pacto inspirado por el Espíritu Santo, el testimonio pues profético, el testimonio de la Torá, de la ley de Moisés, de los salmos, en fin, todo el paquete completo ellos vienen desechando. Desde luego, ellos pues la disfrazan de otra forma. Ahora, fíjese muy bien, Juan 16:13, dice Cristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A cuánta de la verdad, amados amigos, dice aquí el texto o la promesa de Cristo a los apóstoles? ¿A cuánta de la verdad iba a guiar el Espíritu Santo a los apóstoles? Aquí dice a toda la verdad. El Espíritu Santo no esperaría después de la generación de los apóstoles para terminar de revelar su verdad o toda la verdad. No, la promesa de Cristo fue que el Espíritu Santo daría toda la verdad en el tiempo de la generación de los apóstoles, y lo hizo. El Espíritu Santo, con todo afán y apuro, reveló toda la verdad. Para cuando se escribe el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, al finalizar el siglo I, el Espíritu Santo ya había llevado a cabo su obra de revelar toda la verdad. Los 27 libros del Nuevo Testamento contienen toda la revelación completa y perfecta para nosotros, y la inspiración divina cesó, porque ya no había nada que revelar. El Espíritu Santo había terminado su obra para cuando el apóstol Juan muere. Por eso dice aquí, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, como la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el juicio, el paradero final de los justos e injustos, que son temas que tienen que ver con la escatología o las últimas cosas, la resurrección, una sola resurrección de justos e injustos, una sola resurrección universal, amados amigos. Todos esos temas, el Espíritu Santo los reveló a los apóstoles. Vamos a leer en Lucas 24. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo en caso de que termine el video, pues lo continuamos en otro video, amados amigos. Porque para mí es importante darle a conocer esto, porque Felipe, el evangelista que aplica Isaías 53 a Cristo, no era un evangelista cualquiera, no era un maestro de religión cualquiera como los que hay hoy día, amados amigos. Felipe tenía cualidades, cualificaciones extraordinarias, tenía el don de ciencia, tenía el don de sanidad, tenía el don de echar fuera demonios. Felipe era un evangelista extraordinario, un evangelista especial. Hoy día no hay un evangelista como era Felipe, amados amigos. Felipe tenía el don de ciencia y hablaba por inspiración también. Él aplicaba las profecías, las interpretaba y pues las relacionaba, las asociaba, las entrelazaba a Cristo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 49. Después de la resurrección, Cristo aparece a los apóstoles y les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los apóstoles recibirían la investidura de poder de lo alto, que vendría siendo la promesa del Padre, lo que ya leímos en el Evangelio según Juan. Todos estos maestros de religión, amados amigos, no tienen ni una sola chispita de investidura de poder. Ellos hablan de su propio intelecto, de su propia mente carnal. Hablan basados en lecturas de rabinos, de interpretaciones y diálogos de rabinos de la antigüedad y del presente, que no tienen cualificaciones, que no son hombres inspirados, que son contrarios a Cristo, que no son buenos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Aquí Cristo les dice: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego en Hechos capítulo 1, versículo 5, antes de ascender Cristo al cielo, les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego en Hechos 2, bueno, viene el cumplimiento. Es cuando ellos reciben la investidura de poder, es cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo o reciben la promesa del Padre, y desde este momento los apóstoles son ministros plenipotenciarios, o sea, en el sentido de que ellos tenían todos los carismas o los dones extraordinarios o milagrosos, esos poderes que los habilitaron, los capacitaron para que ellos llevaran a cabo la gran obra de predicar el evangelio a todo el mundo de aquel entonces y transmitieran el mensaje sin equivocarse. Y ese mensaje también era confirmado. La procedencia divina del mensaje era confirmada por señales, prodigios y diversos milagros. Imagínense, hasta la misma sombra de Pedro pasaba por los enfermos. Pedro y su pura sombra hacía que sanaran todos los enfermos. Los enfermos, todo tipo de enfermo era sacado a las calles, y al pasar Pedro sanaban con su pura sombra. Imagínense, más amados amigos, hasta dónde llegó esa investidura de poder que tenían los apóstoles. Al grado del apóstol Pablo dejar ciego a un contrario que estaba tratando de apartar de la fe al procónsul. Y Pablo le dijo: quedará ciego. Y este hombre quedó ciego. O sea, imagínense todas esas manifestaciones de poder que confirmaban que el mensaje que ellos predicaban y enseñaban era
de origen divino, era de procedencia divina, era de Dios. En ese sentido, el mensaje era confirmado. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en Hechos 2, fíjese muy bien lo que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, recibieron la investidura de poder. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Recibieron poder. La promesa del Padre. Y cuando nosotros leemos ahí en segunda a los Corintios, donde se mencionan los 9 dones del Espíritu, es primera a los Corintios. Fíjese muy bien ahí en primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer ahí del 8 en adelante, donde se mencionan los dones del Espíritu, carismas, poderes, que se transmitían por imposición de las manos de los apóstoles. Dice el 8 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está, el carisma número 1, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. A otro, fe, una fe sobrenatural. A otro, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Los apóstoles, amados amigos, tenían estos 9 dones y ellos transmitían por imposición de manos estos dones para la edificación de la iglesia, para que el mensaje se revelara y se confirmara. Los apóstoles impusieron las manos a Felipe en Hechos 6, donde dice los cuales presentaron ante los apóstoles, Hechos 6:6,